Noches con todos, queridos amigos. Gracias por seguir Ágora, Cátedra de Argumentación Jurídica. Mi nombre es Reyler Rodríguez y para mí es un gusto, un placer estar con ustedes nuevamente en esta sección de conferencias magistrales y de distintas actividades que en esta oportunidad estamos realizando. Gracias y le reitero mi agradecimiento por seguir esta importante plataforma. En esta oportunidad quiero agradecer y además dar la bienvenida a nuestro invitado de hoy, el doctor Cristian Salas Beteta, un gran especialista y experto en la materia, especialmente en litigación oral, a quien le damos la bienvenida y quien estará a cargo de una conferencia magistral sobre litigación estratégica tan necesaria hoy en día para todos nosotros. Los invito a seguir la conferencia y asimismo doy pase a nuestra moderadora Juliana Echevarría. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Juliana Echeverría. Soy alumna del 11º ciclo de la Universidad Católica C. Sapiense, litigación estratégica, Cátedra de Argumentación Jurídica. En esta oportunidad contamos con la presencia del doctor Cristian Salas Beteta, quien nos compartirá sus conocimientos. Con respecto a las preguntas, las podrán realizar por el chat para que al término el expositor las pueda absolver. Es abogado por la Universidad Privada San Juan Bautista, tiene estudios concluidos de maestría en Derecho Procesal en la Universidad Particular San Martín de Porres. Asimismo, cursa la maestría en Derecho Penal en la Pontificia Universidad Católica del Perú y fue procurador anticorrupción nacional. Muy buenas tardes. Por favor, confírmenme si se me escucha de manera correcta a efectos de dar inicio ya a esta sesión. Sí se le escucha, doctor. Muy bien, listo. Muchas gracias. Lo primero es agradecer al doctor Reyler Rodríguez Chávez, quien lidera, encabeza Ágora, esta cátedra de argumentación jurídica. Agradecerle por la deferencia hacia mi persona, por la invitación a formar parte de este ciclo de conferencias. Para mí es un honor y es un placer siempre, en la medida de lo posible y con la experiencia, los conocimientos que uno poco a poco va recorriendo, recabando en este camino de la profesión, poder pues compartirla, someterla al debate a efectos de contribuir al avance y al crecimiento del conocimiento jurídico, de la mejora de la cultura jurídica y sobre todo de la administración de justicia. Porque finalmente todo lo que debatimos en teoría, en doctrina, en todo evento académico, siempre va a tener una repercusión en la administración de justicia en nuestro país. Así que para mí es un honor, es un placer ser parte de este ciclo de conferencias y felicitarlos a todos ustedes, a quienes nos acompañan en esta sesión virtual por su ánimo, su vocación de capacitación, de actualización, de mejora académica. Así que muy bien, se nos ha encomendado un tema sumamente interesante que considero, espero, que sea de suma utilidad para la formación de los futuros profesionales y para actualizar los conocimientos o especializar los conocimientos de los colegas que ya vienen trabajando casos penales. Y el tema es el de litigación estratégica aplicada al proceso penal. Pues bien, ¿a qué nos referimos con litigación estratégica?
les he preparado un conjunto de diapositivas que van a permitir ilustrar más o menos el camino que vamos a recorrer en estos minutos que tan gentilmente se me han concedido para poder entender a qué nos referimos con litigación estratégica. Y me encanta el título de esta conferencia porque no es simplemente litigación oral, sino litigación estratégica. Y esto tiene una razón de ser. No es porque se nos haya ocurrido algo, no, tiene una razón de ser. Y una de las pautas iniciales con las que tenemos que comenzar y sentar cimientos para entender esto es la referida, tenemos que alejarnos, dejar de lado o romper mitos sobre la litigación, ¿sí? En el proceso penal. ¿Cuáles son esos mitos? Lamentablemente, en el avance académico, profesional, que va aparejado con la reforma procesal penal en el Perú, ya tenemos vigente el Código Procesal Penal del 2004, que se puso en vigencia a modo de plan piloto en el Distrito Judicial de Huaura en el 2006, es decir, a la fecha ya tenemos este código llamado Nuevo Código Procesal Penal, ya lo tenemos 14 años vigente en nuestro país. Obviamente su implementación ha sido gradual, incluso faltan algún par de distritos judiciales en Lima y con eso ya se completa toda la implementación del código. Pero en esa marcha lo que hemos visto son algunas concepciones erradas o incompletas de lo que es la litigación oral aplicada al proceso penal. Y es por ello que ahí hay varios mitos que tenemos que romper. Y ahí está la diapositiva que enseguida voy a compartir con ustedes, en donde buscamos justamente precisar cuáles son esos errores de interpretación o de apreciación de litigación oral y por qué debemos entenderlos correctamente y dejarlos de lado y superarlos. A ver, aquí tenemos la diapositiva, es esta de aquí. Esta es. A ver. Estos son los mitos que hemos podido recopilar, que hemos podido obtener a partir de nuestra experiencia en este camino de la reforma. Primer mito, ¿la litigación oral sirve para aprender a hablar? No, la litigación oral no sirve para eso. La litigación oral no es sinónimo de oratoria. No, eso es otra cosa, es el perfeccionamiento del arte de hablar. No, la litigación oral, si tuviéramos que resumir su definición en una palabra, sería sinónimo de estrategia. Por eso el título de esta charla es litigación estratégica. Esto es, el litigio como una forma de debate, de contraposición de argumentos, litis, pleito, se desarrolla no en aras de determinar quién habla mejor, quién habla más bonito, quién grita más en audiencia, quién gesticula más, quién monta una mejor escena. No, eso no es litigación oral. La litigación oral es estrategia pura. Ejemplo, para sustentar un pedido, sea de una tutela de derechos, por violación de algún derecho fundamental, sea por una excepción de improcedencia de acción debido a que la conducta imputada es atípica, sea sustentando un pedido de prisión preventiva, no es que al juez se le va a convencer gritando en la audiencia, se le va a impactar su lado subjetivo, lo vamos a llevar a que reflexione porque le va a dar pena lo que vamos a decir. No, la litigación oral para eso no sirve, sino que el argumento que va a tener mayor éxito en ese tipo de audiencias va a ser el que mejor reúna los presupuestos de procedencia y de justificación de lo que se pide. Muy puntual, muy preciso. Entonces, no necesariamente va a ganar la audiencia
aquella parte, sea fiscal o sea abogado, que hable más que el otro. A ver, el fiscal habló 1 hora y el abogado solo habló 15 minutos. Ah, gana el fiscal porque habló más. No, eso no es litigación oral, no es litigación estratégica. No importa que hables más, no importa que grites más, no importa que hables bonito y decores las palabras, no, eso no es litigación oral. La litigación oral importa estrategia. Si estamos en un juicio oral y me toca contraexaminar al testigo adverso, hay una regla de litigación que es: nunca le preguntes al testigo de la otra parte si no sabes la respuesta. Nunca le preguntes si no sabes que lo que va a decir va a resultar beneficioso para tu propia posición legal, para tu teoría del caso. Si tú ves que ese testigo es un testigo sólido, es un testigo seguro, es un testigo que no tiene ningún punto débil, la litigación oral, ¿qué te recomienda? Pasa. No hagas ni una sola pregunta, no hagas contraexamen, porque cualquier pregunta que hagas, ese testigo siempre va a responder en tu contra y va a afectar tu teoría. Entonces, miren ustedes cómo es que la litigación incluso en algunos contextos implica no intervenir, no hacer preguntas, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta esto. La litigación oral no sirve para aprender a hablar. Eso es otra cosa, eso es oratoria. La litigación oral es entender un conjunto de técnicas que van a permitir sustentar con eficacia un argumento, una posición legal en el proceso penal. Segundo mito: solo con litigación oral se gana el proceso. Tremendo error, tremendo error. Y es por ello que ahí viene una pregunta que en la academia circula, que es, a ver, ¿qué es más importante? ¿La teoría del delito o la teoría del caso? Ya, tremendo error. Esa pregunta ni siquiera la debemos de hacer. ¿Por qué? Cuando hablamos de teoría del delito, ¿a qué nos referimos? Al conjunto de conocimientos que nos van a permitir de manera sistemática, ordenada, bajo ciertos lineamientos, entender los diversos criterios o elementos configurativos del hecho punible, del delito. Y por eso ahí estudiamos la tipicidad, la antijuricial, la culpabilidad, ¿sí? Desarrollamos todo este conjunto de conocimientos de manera ordenada, sistematizada, a efectos de entender cómo es que se mira el delito. Eso es teoría del delito. Ahí hablamos de autoría, participación, instigación, complicidad primaria, secundaria, grados de comisión del delito, tentativa, consumación, desistimiento, etcétera. Teoría del delito. La teoría del caso, que es algo que vamos a ver más adelante, ¿tiene que ver con la teoría del delito? Por supuesto que sí. A tal punto, miren esto, que no puede existir teoría del caso sin teoría del delito. Es imposible pensar eso. No puede existir teoría del caso sin teoría del delito. ¿Por qué? Porque la teoría del caso, en su fase ya final, cuando está acabada, cuando está terminada, la teoría del caso implica un conjunto, una estructura, un conjunto de elementos que van desde el elemento fáctico, los hechos, cómo habrían ocurrido los hechos, el sustento jurídico, ese hecho en qué tipo penal encuadra, y el elemento probatorio, cómo se acreditará ese hecho. Ahí está, ¿sí? Teoría del caso. Ahora, es imposible que esa teoría del caso no esté sustentada en una teoría del delito. Claro, en materia penal es imposible porque si vamos a sustentar un caso y vamos a decir la conducta del acusado fue esta, esa conducta, esa narración fáctica tiene que adecuarse ¿a qué? Al supuesto fáctico del tipo penal. Ahí ya estamos ante teoría del delito. Ese juicio de subsunción, de adecuación de un hecho de la realidad a un supuesto fáctico de la norma penal, ese juicio de subsunción implica teoría del delito. Mi adecuación, mi elemento jurídico en mi teoría del caso, teoría del delito. ¿Qué tipo penal voy a determinar? ¿En qué grado de consumación el hecho, le voy a reputar el hecho? ¿Bajo qué título de imputación voy a imputar? Teoría del delito, en teoría del caso. Es decir, es imposible separar desde la visión de la construcción de la teoría del caso a la teoría del delito. Jamás podré construir una teoría del caso si es que no tengo una base en teoría del delito. Entonces,
Esto es importante, ¿para qué? Para que este mito que nos dice, solo con litigación oral gano el proceso, no, eso es imposible, porque el proceso penal no se gana, reitero, hablando bonito, contando un hermoso cuento decorado, no, no, impactando al juez en su aspecto subjetivo, impresionándolo, no. Al juez peruano, que es un experto, ¿sí? Es un experto en derecho, es más, la doctrina lo denomina al juez peruano perito de peritos, miren ustedes, es un experto, no lo vas a convencer, seas fiscal o seas abogado, seas procurador, no lo vas a convencer porque gritaste en la audiencia, porque gesticulaste, porque alegaste el grave sufrimiento de la víctima, un grave daño, un impacto al Estado. No, no. Al juez se le convence con una argumentación jurídica sólida. Y esa argumentación jurídica parte de un hecho razonable, coherente, de una correcta sustentación jurídica, citación de la norma específica, adecuada a ese hecho, y de, sobre todo, el material probatorio con que logras demostrar, acreditar que los hechos ocurrieron como estás planteando. Es un experto en derecho. Es diferente. Miren ustedes, por eso es tan importante saber, primero, mirar hacia nuestro proceso y nuestra realidad y luego ver hacia afuera. Es diferente litigar y argumentar frente a un juez peruano, experto en derecho, que ante un jurado en un sistema de justicia anglosajón, ¿sí? Un jurado integrado por personas de la comunidad, sorteadas y posteriormente seleccionadas, que van a verificar un caso y van a decidir solo dos opciones: guilty, no guilty, culpable, no culpable, nada más. Su labor no es de adecuación normativa, no. Ellos ven si es culpable o no de lo que se le imputa, punto. Y el juez, en el sistema anglosajón, el juez del gran jurado, simplemente lo que hace es tomar esa decisión, ese veredicto del jurado, y aplica la pena en atención a las consideraciones objetivas del caso. Ahí está. Argumentar ante ese jurado, donde hay albañiles, donde hay un obrero, donde hay un ingeniero, donde hay un médico, etcétera, es diferente a argumentar ante un juez experto en derecho, como es en el caso peruano. Entonces, ¿solo con litigación oral gana un caso? No, es imposible. Necesitas de otros elementos, de otros componentes, de otras bases y conocimientos jurídicos para tener un buen argumento. A eso vamos a llegar enseguida. Tercer mito. Yo elijo la técnica de litigación que aplico y tengo libertad para decir lo que quiero y como quiero, de la forma que quiero. Esa es mi técnica de litigación. No, alto ahí, cuidado con eso. Ahí hay otro error, ahí hay otro error. Las técnicas de litigación no son dogmas, ojo con esto, ¿eh? Las técnicas de litigación, estas que vemos en los diversos tratados de litigación oral, estudios de litigación oral, compendios de jurisprudencia sobre litigación oral, etcétera, ¿sí? No son dogmas. Ustedes van a ver en todos estos libros, tratados, libros, etcétera, lo que van a ver es que estas son pautas. La litigación oral, este conjunto de técnicas y destrezas, implican pautas. ¿Esto qué quiere decir? Primero, que no son de obligatorio cumplimiento, primero. Segundo, que van a depender su aplicación, su uso, su adopción a realidades diferentes, a contextos diferentes, a audiencias diferentes, ¿sí? Y entonces van a haber audiencias donde a través de mi técnica de litigación yo interrogue, yo objete una pregunta. Pero van a haber otras audiencias donde esa técnica de litigación jamás se aplica, porque no tiene esa dinámica la audiencia, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que tener aquí es que la técnica de litigación, primero, no es un dogma, ¿sí? Segundo, no hay que confundir técnica de litigación con derecho de defensa, que es otra cosa. En el esquema del derecho de defensa, dentro del contexto del derecho de defensa, sin duda,
El derecho de defensa es irrestricto, por supuesto que sí. Y esto se refiere a que la persona directamente o a través de su abogado de defensa técnica tiene el derecho de conocer los cargos de imputación, si es que está detenido, los motivos de la detención, conocer los requerimientos que se formulan en su contra con anticipación, tener conocimiento de los actos de investigación que se van a desarrollar, tener acceso a la carpeta o al expediente judicial, poder presentar recursos, solicitudes, etcétera. Un derecho de participación, ya derecho de defensa. Pero cuando estamos en la audiencia, no es que yo, como fiscal o como abogado, creo una técnica de litigación oral y lo que yo diga o haga es mi derecho y se acabó. El juez no puede decirme nada. No, ojo con eso. No. En audiencia hay un director. En audiencia hay un director y ese director es el juez. Y entonces yo no puedo, por considerar que mi técnica de litigación es esa, insultar a la otra parte. No, pues no. No, pero que según mi técnica de litigación eso me sirve para sacarlo de sus casillas. No, señor. Eso no se permite. Eso no es litigación oral. Eso es faltarle respeto a la otra parte, faltarle respeto a la propia solemnidad de la audiencia. Cuidado ahí. Mi técnica de litigación es exagerada, pero es mi técnica. Y puedo tirar papeles y demás. No, tranquilo con eso. Hay que tener mucho cuidado con eso. No. La técnica de litigación oral no puede ir contra las reglas mínimas, contra las formalidades que le corresponden a una audiencia. Y ojo, ahí hay que tener mucho cuidado con el tema del código de ética, etcétera, ¿sí? Y con el propio reglamento de audiencias. El abogado defensor, el fiscal no pueden faltar el respeto a los integrantes, a los asistentes a la audiencia, a la contraparte. No pueden ir más allá de lo que la formalidad establece, sobre pretexto de que tengo mi técnica. No, 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 no. La técnica no es un dogma. ¿Sí? La técnica te da pautas, recomendaciones para que tu argumento legal, jurídico, llegue correctamente al juez, el juez lo evalúe y pueda convencerse o no. Técnica de litigación oral. Lo otro es simplemente perder tiempo e irnos por un camino equivocado. Eso no es técnica de litigación oral, ¿sí? Y no es que tú tengas tu técnica, no. Es el juez quien dirige cómo se maneja la audiencia. Otro, cuarto mito. Ya no existe el expediente, nos dice. No, no. Y ojo, esto data del año 2004, cuando nos capacitaban y llegaban aquí al Perú expositores, conferencistas internacionales de otras realidades, del sistema anglosajón, de Puerto Rico, de Costa Rica. Llegaban acá y algunos nos decían, olvídense del expediente, ya no hay nada escrito, ahora todo es oral. Y ahí había un error. ¿Por qué? Porque el expediente existe. Es más, desde la investigación fiscal tenemos una carpeta fiscal, donde, claro, no hay otra forma de dejar constancia de las actas. El acta de detención, el acta de intervención, el acta de lectura de derechos, el acta de incautación, el acta de registro personal y hallazgo. Actas. Los dictámenes médicos en un documento. Y entonces todo ello se va recopilando en una carpeta fiscal. Es decir, tenemos el documento ahí. Notificaciones que hasta antes de la pandemia se hacían presenciales, ahora felizmente ya se están haciendo virtuales, pero también consta en el expediente una carpeta de notificaciones. Declaraciones a nivel policial o fiscal, en acta de declaración, están en la carpeta. Cuando el fiscal acusa y ofrece sus medios probatorios, se arma todo un expediente a efectos de que se pueda revisar todo el contenido del mismo. Cuando pasa a juicio oral, se arma un cuaderno de debate, es un expediente judicial. Entonces, miren ustedes cómo es que es falso que ya no exista el papel, ¿no? Y la pregunta es, ¿y entonces si este es un código procesal penal tendiente al sistema acusatorio y que tiene como gran base el principio de realidad, ¿por qué sigue existiendo el papel? ¿Por qué es inevitable? ¿Por qué es inevitable? El papel, el escrito, hoy sirve primero para cumplir ciertas formalidades, para adecuar ciertas formalidades. Ojo que cuando hablamos del papel escrito también nos podemos referir
al documento virtual. Es decir, el documento hoy todavía sirve. Puede ser escrito físico o puede ser virtual, ¿sí? Entonces, ¿para qué sirve? Por ejemplo, para verificar el cumplimiento de los plazos. Se emite un auto, el juez emite un auto de prisión preventiva. Muy bien, ¿cuántos días tiene la defensa para impugnar ese auto? 3 días hábiles. Muy bien, ¿cómo verifico eso? Está notificado y ahí se cuentan 3 días. Al tercer día, el defensor, si el que quiere impugnar eso, tiene ese plazo para presentar su recurso de apelación. Para eso sirve el documento, para cumplir ese requisito. ¿Para qué más? Para garantizar derecho de defensa. Ejemplo, requerimiento de prisión preventiva. El fiscal lo tiene que presentar por escrito bien motivado para permitirle a la defensa conocer todo lo que plantea el fiscal y prepararse para la audiencia de prisión preventiva. Segundo ejemplo, el requerimiento de acusación, requerimiento acusatorio. Cuando el fiscal solicita pasar a juicio oral, ese requerimiento escrito tiene que estar muy bien motivado a efectos de que para la audiencia de control de acusación, la defensa conozca perfectamente la imputación, conozca los elementos de convicción que va a utilizar la fiscalía, los medios probatorios que está ofreciendo. Ahí está. Entonces, en algunos casos, el escrito aún sirve para garantizar conocimiento de la otra parte y derecho de defensa. Ahí está. ¿Sí? Entonces, es todavía hoy una realidad que el escrito, sea físico o virtual, todavía existe y sirve para el proceso penal. Cosa distinta, ojo, es que el juez ya no se basa en el escrito para fallar. El juez, en esta nueva dinámica procesal, resuelve en base a qué? A lo que se debate y se logra sustentar en la audiencia respectiva. Principio de oralidad. No solo en el juicio, sino en cualquier audiencia. Tutela de derecho, control de plazo, medios técnicos de defensa, excepciones, cuestiones prejudiciales, cuestión previa, solicitud de medidas coercitivas, prisión preventiva, impedimento de salida, etcétera. Cualquier audiencia, el juez se basa en lo que se logra debatir y sustentar en la audiencia. Principio de oralidad. Ahí está. ¿Sí? Quinto mito. Montar una buena escena en audiencia es importante para la teoría. No, ya lo dijimos, ¿no? En este proceso penal, en esta dinámica, no gana el que escenifica, el que exagera, el que actúa mejor. No, es aquel cuyo argumento jurídico es más sólido, más contundente, práctica jurídica y probatoriamente. Sexto mito. Saber actuar para el jurado, ya lo dijimos también, o sea, aquí no estamos ante jurado, aquí no impresionamos a un grupo de personas comunes, no, aquí litigamos ante un juez, un experto en derecho, y a él lo buscamos convencer con argumentos jurídicos. Séptimo, las técnicas de litigación oral son solo para el juicio oral, no, ahí hay un error. Las técnicas de litigación oral son para las diversas audiencias que en el proceso oral, en el proceso penal se pueden presentar. Ya lo dijimos, desde las diligencias preliminares, los primeros actos de investigación, se puede solicitar audiencia al juez de turno, porque todavía no hay un proceso penal abierto, al juez de turno, una tutela de derechos, un control de plazos, un reexamen de incautación, se puede solicitar. Desde ahí ya estamos aplicando litigación oral. Formalizar la investigación preparatoria, audiencias por medios técnicos de defensa, audiencias por medidas coercitivas, audiencias por acto de búsqueda especial. Hay audiencias desde la investigación preparatoria. En etapa intermedia, sea que el fiscal pide el sobreseimiento o la acusación, va a haber audiencia de control preliminar, de acusación o de sobreseimiento. Juicio oral, sin duda que sí, ahí debatimos recién el fondo del asunto. Se apela a la sentencia absolutoria o condenatoria, subimos a segunda instancia, la sala no va a convocar a una audiencia de apelación, recurso extraordinario, casación. La Suprema nos va a llamar a una audiencia de casación. Principio de oralidad para todo el proceso y, por tanto, técnicas de litigación para todo el proceso, no solo para el juicio oral. Y por último, ya no es necesaria la dogmática penal, teoría del delito en este nuevo sistema de audiencias. Falso. La teoría del delito es imprescindible para el debate en el proceso penal. ¿Por qué? Una simple razón. El derecho penal no encuentra otra forma de ser aplicado que a través del proceso penal.
El derecho procesal penal lo que permite es dotar de toda una normativa que permite implementar, materializar, poner en práctica el derecho penal. Así de simple. Por tanto, es imposible hablar de proceso penal sin teoría del delito. Es imposible. ¿Ya está? Muy bien, entonces estos son los mitos que normalmente se presentan y que tenemos que superar, tenemos que entender correctamente esto para no entrar en confusión y no entender incorrectamente lo que es la litigación oral. Muy bien. Dicho esto, entonces, con esto voy cerrando porque el tiempo, miren, que siempre es escaso. Quiero cerrar con esto nada más. Falta mucho todavía por hablar, pero ya en las preguntas lo trataremos de resolver. Si queremos construir una buena posición sólida en el proceso penal, recomiendo los siguientes cimientos. Estos son una especie de cimientos o columnas que sostienen un buen argumento, una posición sólida en el proceso penal. Y miren, va enumerado por ese orden. Primero, ¿cuál es la base máxima de todo? Teoría del delito. No puede haber un argumento en materia penal que no tenga base de teoría del delito. Así sea, miren, así sea un cuestionamiento por prescripción, señores. Eso también tiene base en teoría del delito. ¿Cuándo se consumó? Prescripción ordinaria, extraordinaria, ¿sí? Entonces, todo tiene base en teoría del delito. La teoría del delito, tal como habíamos dicho, implica conocer los diversos elementos del hecho punible, del delito. Tipicidad, antijuricidad, culpabilidad, sea que nos vayamos, inclinemos por una teoría bipartita o tripartita del delito, siempre vamos a tener que tener claro ese análisis. Pero no basta con la teoría del delito aplicada a casos comunes, no, y ahí viene el segundo elemento a tener en cuenta, la segunda base de la posición legal, que es la especialización penal. ¿Por qué? Porque es diferente analizar jurídicamente, técnicamente, un hecho común que un hecho llamado especial o complejo. Ejemplo, no es lo mismo analizar el nivel de intervención en grado de autoría o participación en un delito de homicidio, delito común, homicidio, que analizar la autoría y participación en un delito de infracción de deber, en un delito contra la administración pública, donde el sujeto activo es especial. ¿Por qué? Porque en la teoría del dominio, la definición de autoría, en simples términos, implica que el autor es aquel que tiene la disponibilidad, el poder para disponer si ese acto se ejecuta y se consuma, o tiene el poder para poner un alto y desistirse, evitarlo. Tiene el dominio, teoría del dominio aplicada a casos comunes. Pero en materia de delitos especiales, como son los delitos contra la administración pública, no se aplica al 100% la teoría del dominio del hecho, sino la teoría de la infracción del deber. ¿Por qué? Porque ahí el sujeto activo solo puede ser, no puede ser cualquier persona que domine el hecho, no, tiene que ser un sujeto activo especial, tiene que ser un funcionario o servidor público. Y dependiendo incluso del delito específico, tiene que ser un sujeto público con características especiales, como es el caso del peculado. El sujeto tiene que tener el cargo de funcionario público, pero su rango, su cargo, le tiene que permitir tener administración, percepción, custodia con los bienes del Estado. Otro delito, el delito de colusión. El sujeto tiene que ser funcionario público, pero tiene que intervenir directo o indirectamente en un proceso de contratación con el Estado. Son sujetos especiales. Y entonces solo a ellos se le puede reputar la autoría del delito en condición de autores. Oiga, ¿y qué pasa si ellos no tenían ese dominio, sino que quien tenía el dominio eran unos empresarios corruptos que se habían organizado para en diversos países de América Latina corromper gobiernos y hacerse millonarios con obras, mega obras sobre irrigación, hidrocarburos, gas, etcétera, de construcción en esos países, en diversos gobiernos? ¿Qué pasa?
Miren que los funcionarios no tenían el dominio de eso, era una organización criminal extranjera, empresarios brasileños que habían contaminado los diversos aparatos estatales. Claro, pese a ello, siempre responderán como autores de delitos contra la administración pública los funcionarios públicos. Y los particulares, los empresarios, cómplices. Miren qué diferente la dinámica con la teoría de dominio de derecho, donde el cómplice es un accesorio que, dependiendo de si es relevante o no su participación, será primario o secundario, ¿sí? Entonces, por eso es importante la especialización penal, dependiendo de si vamos a asumir ese tipo de casos o no. Tercer elemento, tercer cimiento de la posición legal para construir una sólida posición legal, teoría del proceso. Esto es vital, esto es vital. La teoría del proceso es importante porque nos permite entender las instituciones procesales, las finalidades no solo del proceso, sino de cada etapa, de las audiencias por las que uno atraviesa durante el proceso. Y esto es importante entenderlo porque hoy en el Perú esto lamentablemente en muchos casos no se entendió. Y por eso es que tenemos hoy en el Perú diversos criterios de interpretación sobre el mismo código, el código del 2004. Entonces, lamentablemente tenemos una interpretación de una corriente procesalista en Trujillo, diferente a la corriente de Arequipa, diferente a la corriente de Lima, ¿sí? Y eso está mal, porque el Código Procesal Penal es para todos, es para todo el territorio nacional. No se puede interpretar el código en Trujillo de una manera diferente a la de Arequipa, por ejemplo. Eso es imposible. Y eso es porque no hay cimientos sólidos para entender el proceso penal. Y eso es teoría del proceso. ¿Por qué existe hoy el sobreseimiento? Alguna pregunta tan clara, tan sencilla, muchas veces genera un debate infructuoso o incorrecto, ¿no? El sobreseimiento en el proceso penal existe porque el fiscal no puede cerrar una investigación preparatoria que ha formalizado. Y uno dirá, pero ¿por qué no? Si él es el director de la investigación. No puede, porque cuando el fiscal formaliza la investigación preparatoria, se activa, se inicia el proceso judicial. Y según la teoría del proceso, en materia penal, ¿quién es el único que puede cerrar el proceso? ¿El fiscal o el juez? El juez, porque el fiscal es una parte del proceso. Entonces, no es que baste al fiscal en la investigación preparatoria formalizada archivar y listo, no. Tiene que sustentar ante el juez por qué ya no tiene un caso, por qué pide el sobreseimiento. Y es el juez el que tiene que decir sobre ello. Así de simple. ¿Qué es eso? Teoría del proceso. Hay que entender el proceso para poder involucrarnos en el debate dentro de él. Cuarto cimiento, teoría de la prueba. Y en teoría de la prueba, señores, esto es básico. Aquí tenemos que ser súper especializados en la visión de la prueba, sobre todo vinculándolo con esta nueva regulación orientada al sistema acusatorio. La prueba no es en absoluto, en concepto absoluto, el elemento que va a permitir encontrar la verdad absoluta. Eso es imposible. La prueba en el proceso penal implica la verificación de las afirmaciones que los sujetos plantean frente al juez. Y la prueba es exclusiva del juicio oral. No existe prueba en diligencia preliminar. La prueba es exclusiva del juicio oral. ¿Y a qué apunta? A demostrarle al juez, probar, su nombre lo dice, a demostrar, a verificar ante el juez y lograr convencerlo con grado de alta convicción, de certeza, de que lo que uno está planteando es correcto o no. Esa es la prueba. ¿Y cómo yo logro eso? A través de la actuación de los medios probatorios. ¿Dónde? En juicio. Entonces hay que entender que la prueba es exclusiva del juicio oral, salvo las excepciones de prueba preconstituida y prueba anticipada. La prueba tenemos que entenderla correctamente. ¿Qué diferencia hay entre un indicio y prueba indiciaria? ¿O son lo mismo? No, no son lo mismo. Hay una diferencia crucial. Un indicio genera sospecha. La prueba indiciaria genera certeza. Ojo con eso. Lamentablemente en muchos casos tenemos condenas con indicios y no con prueba indiciaria, que es una metodología de valoración. Quinto, argumentación jurídica, claro. La argumentación jurídica no solo nos sirve para construir técnicamente un buen argumento, sino también para analizar el argumento contrario y sobre todo para analizar las resoluciones judiciales o disposiciones fiscales, para ver si tienen justificación interna o externa. Argumentación jurídica. Señores, y luego de que tenemos estas columnas bien sólidas,
recién viene la litigación oral. Técnicas para sustentar correctamente esta posición construida. Técnicas de destreza para sustentar ante el juez en la audiencia respectiva nuestra posición legal construida. Eso es la litigación oral. Entonces, por eso es que hablamos de litigación oral estratégica. No es solo saber hablar. En el proceso penal tenemos que narrar, obviamente con claridad, con coherencia y razonabilidad, un hecho que tenga un sustento jurídico y sobre todo un respaldo probatorio. Si no, nos vamos a quedar simplemente en el buen cuento. Y con dichos no se gana un proceso. Hay que demostrar. Igual a la defensa. Si la defensa plantea una explicación de lo que ocurrió, la defensa se obliga también a demostrar cómo ocurrió, cómo puede acreditar lo que está diciendo. No es que se crea al defensor bajo la presunción de inocencia, no. También tiene que acreditar su teoría cuando la plantea. Muy bien, entonces espero que lo que hemos conversado haya sido de interés y haya aclarado algunos puntos, o sobre todo que haya generado la intención de investigar más sobre esto, de estudiar más sobre este tema tan importante. El tiempo sin duda siempre va a ser escaso. Un tema como este se desarrolla o en una cátedra o un diplomado, un curso de alta especialización que supera las 120 horas académicas. Así que espero que estos breves minutos hayan sido de utilidad y si hubiera preguntas, con todo gusto para poder conversar al respecto.